Hola a todos. Seguimos analizando los parámetros de las antenas básicas y en este caso vamos a hablar de la ganancia de un radiador. Ya hemos visto en principio cuál era la directividad. Entonces, y el diagrama de radiación. Entonces, la ganancia de un radiador es la directividad considerada en la dirección de máxima radiación, es la directividad máxima. Y ahí podemos demostrar que la ganancia de un radiador elemental respecto al patrón isotrópico es de 1,5 en valores absolutos. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos dicho que la ganancia de un patrón o radiador isotrópico en realidad es 1, porque ilumina a la esfera que está dentro del espacio considerada, la ilumina uniformemente. Luego entonces ahí la ganancia es 0, es 1 en realidad la potencia. Ahora bien, ya cuando nos encontramos con un dipolo elemental, este ya concentra y ya sufre el fenómeno de la interferencia. Y entonces en el punto de máxima radiación, nosotros vemos que el campo es 1,5 veces mayor que el del radiador isotrópico, radiando en las mismas condiciones, por supuesto. Y el dipolo de media onda es 1,64 veces el valor absoluto. Normalmente estas ganancias de valor absoluto las podemos también determinar, las podemos también referir a decibelios, ¿no? En unidades logarítmicas. Y así el radiador elemental decimos que tiene una ganancia de 1,76. 1,76, que corresponde a 10 veces el logaritmo de 1,5, referido al dipolo elemental, al dipolo isotrópico. Por eso lo llamaremos dBi, porque estamos refiriendo una potencia con otra, o sea, el 1,5 con el 1 del radiador isotrópico. Por eso lo llamamos dBi. La ganancia del dipolo de media onda hemos dicho que es 1,64, que corresponde a 2,15 dBis. También, porque está también referido al radiador isotrópico. Ahora, el patrón puede ser el propio dipolo. El dipolo de media onda puede ser un patrón. De todas maneras, que todos los dipolos que puedan existir en el mercado, cuando queramos referirnos a su ganancia, podemos expresarlas o bien en dBi o bien en dBds. Y estamos diciendo cuánto ganas por encima del dipolo de media onda. Ahora bien, estamos hablando de las potencias radiadas. Cuando no hablamos de la potencia radiada, sino hablamos de las potencias entregadas, la antena se puede comportar de una manera teórica y no tener ninguna pérdida, o puede comportarse de una manera práctica, entonces tiene determinadas pérdidas. Entonces ya no hablamos de una ganancia normal, sino llamamos ganancia en potencia, que es otro tema. Cuando nosotros podemos construir con una fórmula determinada, que tenemos aquí abajo, con esta fórmula, nosotros podemos determinar la ganancia para distintas longitudes de onda, para distintas longitudes de onda de un radiador. Y así vemos que cuando el radiador es corto, por ejemplo, este punto es de 0,05, fracciones de lambda, pues tenemos una ganancia muy pequeñita. Vemos que la ganancia va siguiendo un perfil determinado y luego vuelve a bajar otra vez. Y ahora explicaremos por qué. Vemos que la ganancia mayor la tenemos en este punto, que corresponde, que aquí no se ve bien, pero corresponde a 0,625 lambdas. H, esto es H. O sea, semilongitud del dipolo, ¿vale? Y luego vemos que a partir de esa frecuencia, o sea, de esa longitud, la ganancia va bajando. La ganancia va bajando porque van apareciendo lóbulos secundarios. Y entonces el lóbulo principal, que es el que estamos considerando, cada vez va a recibir menos
menos valor de campo, y al recibir menos valor de campo, obviamente disminuye su ganancia. Pero es por esta razón. Otro tema que tiene, ya sobre todo en la parte de recepción, es el área efectiva. En su condición de receptor, una antena la podemos simular como un embudo, de tal manera que es capaz de recoger del espacio una cantidad de potencia determinada de ese campo radiado y hacerla y concentrarla dentro de su propia idiosincrasia, de la propia antena, y luego transformarla en una tensión de radiofrecuencia que va a suministrarle esa potencia al receptor. Bien, por eso la defino como la región del espacio en la que existe un campo electromagnético debidamente polarizado, obviamente, para que sea máxima la eficacia. Bajo la influencia de la antena receptora, y esa superficie, esa cantidad de campo va a inducir un voltaje, obviamente. Un campo variable sobre un conductor, en la ley de Faraday ya lo dice, va a inducir un voltaje. Entonces ese voltaje va a estar presente en los terminales de la antena y por supuesto va a suministrarlo al receptor. Y viene determinado por esta fórmula, la longitud del área efectiva viene dada por la longitud de onda al cuadrado partido 4pi por la ganancia, que ya la hemos visto, aunque está aquí abajo, y viene dado en metros cuadrados, obviamente. ¿Por qué? Porque la densidad de potencia que viene en metros cuadrados, porque hemos multiplicado, tal como dijimos, con el vector de Poynting, voltios metro por amperios metro, o sea, E por H, y sería E por H por metro, que serían metros cuadrados. Luego la densidad de potencia, o la potencia, es por unidad de superficie. Entonces, el área efectiva nos viene dado en metros cuadrados. Y la relación que existen entre la resistencia de radiación, la ganancia y la longitud efectiva de un dipolo viene determinada aquí. La ganancia es igual a 120 pi al cuadrado partido por la resistencia de radiación en el vientre de corriente, aunque no lo pone aquí, hay que decirlo, multiplicado por la longitud efectiva partido por lambda al cuadrado. El tema, luego, otro de los parámetros es la polarización. La polarización de una antena, haciéndolo así de una manera rápida y sin meternos en demasiadas honduras, es la dirección de las líneas de fuerza que determinan un campo eléctrico, el campo eléctrico de la antena. De tal manera que corresponde con la posición física de la antena. Una antena puesta en vertical, su campo eléctrico, que es paralelo al conductor, será vertical. Y si está en horizontal, será en horizontal. Se pueden producir luego campos, eso sería un campo simple. O sea, una polarización simple producida por un solo radiador. Nosotros podemos producir un campo que tenga una polarización compuesta, con dos radiadores. Dos radiadores puestos ortogonalmente uno con otro y desfasados en la distancia, una determinada longitud, nos va a producir o bien una polarización elíptica que va a estar girando en función de la posición de cada campo resultante, o va a ser completamente circular, que sería un caso particular, ¿vale? Y entonces, bueno, pues podríamos hablar de las naturalezas de estos campos, pero en principio lo interesante es que conozcáis que existe la polarización, que es la dirección del campo eléctrico radiado. Ahora ya, como receptor, nos interesa conocer la impedancia característica de la antena. ¿Por qué? Pues porque esa impedancia característica tiene que coincidir con la impedancia característica, o sea, debe de coincidir para máxima eficacia con la impedancia característica de la línea de transmisión que va a conectarse con el receptor, que a su vez tiene que tener la misma impedancia característica que la antena, para que se cumpla el teorema de máxima transferencia de energía. Entonces, nosotros podemos ver, considerándola como una línea de transmisión,
Sabemos que en una línea de transmisión la impedancia característica, sobre todo si es de bajas pérdidas y en el mundo de la radiofrecuencia, es igual a la raíz cuadrada de L partido C. ¿Vale? O sea, de la inductancia por unidad de longitud de la línea partido por la capacidad por unidad de longitud también. Bien, aquí para un dipolo tenemos que la impedancia característica nos viene determinada por 120 por el logaritmo neperiano de 2HO partido por A. Fijaros que aquí sí que entra el tema de HO, el tema de la longitud física. Aquí sí que entra y por eso se especifica como HO. Hay una fórmula que es un poco más exacta y más complicada, que es la de 120 pi por el logaritmo de HO partido por A, menos 1 menos 1 medio del logaritmo de 2HO partido por lambda. Ahora también, cuando solamente que estamos considerando los cálculos de una antena que se hacen solo a nivel de capacidad, podemos determinar también la impedancia característica por unidad de longitud, que sería un valor medio también, que vendría a ser 1 partido por la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 por la capacidad en faradios. La capacidad por unidad de longitud en faradios de esa antena. Y esto nos daría ohmios por metro. Todos tienen características de ohmios y esto sería ohmios por metro. Que luego multiplicando por los metros tendríamos la capacidad. En realidad ya esta capacidad sería igual para todas las longitudes. Y la C es la capacidad estática. Y esto es lo que hablamos ya en este vídeo. Continuaremos próximamente.